Cuando termina la revolución que inició en 1910, México es un país de campesinos aislados en cientos de poblaciones de menos de 3,000 habitantes. Muchas veces, pequeñas rancherías de apenas unas cuantas familias, zonas de difícil acceso, prácticamente incomunicadas. Por supuesto, una buena parte de este México rural carece de tierra. Esta les fue usurpada años o siglos antes a sus antepasados. La iglesia, los amigos de los gobernantes, los poderosos, se adueñaron de ellas con artimañas y engaños o a la fuerza. Casi toda esa población no ha ido nunca a la escuela. Es analfabeta. Una tercera parte ni siquiera habla el español. ¿Cómo hacer de México un país productivo y desarrollado, con menos desigualdades? ¿Cómo aprovechar los recursos naturales y humanos con los que cuenta? ¿Cómo sacarlo del atraso, del sueño en que se encuentra? ¿Cómo integrar a las mayorías al proyecto de país de los revolucionarios triunfantes? Los campesinos lucharon por tierra y libertad. La Constitución incluyó estos motivos. Pero eso no basta. La tierra hay que repartirla. La libertad ha de construirse. ¿De qué manera? En primer lugar, a través de la educación. Los gobiernos revolucionarios se lanzan a una campaña de educación campesina. En la Secretaría de Educación Pública se diseña toda una estrategia. Se promueve la existencia de maestros rurales que llegan a lugares apartados, no a enseñar a leer y escribir, sino a contribuir a lograr los fines de la revolución. Reconstrucción del país, reparto agrario, transformar el campo y las comunidades campesinas en entidades productivas, con capacitación y con el trabajo de todos. El maestro rural debía impulsar la economía y sentar las bases para la reforma del campo. Debía hacer conocer a los campesinos sus derechos constitucionales. Debía trabajar con el gobierno revolucionario por un México mejor. La escuela rural en realidad se gesta en la Casa del Pueblo. ¿Por qué este nombre? Bueno, el nombre de Casa del Pueblo era porque ahí vivía el profesor. Era un pequeño cuarto muy modesto que les prestaban, un jacalón en ocasiones, o en otras ocasiones ellos lo hacían. Pero ahí era la reunión de los niños y de las gentes de la comunidad, de los padres de familia. Asistían en cuanto llegaba el maestro rural. Este maestro rural no era una persona preparada con características pedagógicas como las conocemos actualmente, no. Era una persona que le tenía un gran amor a la educación y a su pueblo, que había luchado en alguna forma en la revolución y que había recorrido en algunos lugares todas nuestras campiñas y nuestras rancherías tan pobres, sobre todo en el norte, en donde hacía falta la educación, donde el pueblo estaba olvidado definitivamente, y los niños consecuentemente. Y vi que yo sí tenía vocación para enseñar, porque lo hice con mucha alegría. Fue en 1930, yo acababa de cumplir 14 años, y pues entonces, con ese motivo, se pensó hacer un club para enseñar a leer y escribir a los adultos que no lo sabían.
Y luego se amplió a la cuestión deportiva y fundamos un club que se llamó Club Deportivo y Cultural. Mi hermano mayor, que era Manolo, que era muy buen pitcher, se encargó de cubrir el aspecto deportivo y yo el aspecto cultural, y fundamos una escuela nocturna para adultos. Casi todos los adultos se inscribieron y prácticamente erradicamos el analfabetismo en mi pueblo natal, que es La Brecha, Sinaloa. Pero cuando se advirtió el gran éxito de los maestros rurales, cuando fueron el eje de la vida de toda la comunidad, nada que ocurriera en el seno de una comunidad le era ajeno al maestro rural, era el dirigente. La escuela rural en México fundió la vida y la enseñanza, hizo una sola entidad a la comunidad con la escuela. Es el gran éxito de los maestros rurales mexicanos, cuyo prestigio rebasa, lo pensamos, las fronteras nacionales, por esa fusión que se empezó a perder, quien lo creyera, con las carreteras. ¿Podría el maestro rural llevar a cabo la tarea que el gobierno revolucionario le asignaba? Antes que nada, tenía que hacer que la comunidad confiara en él. Entre esta y el maestro, a veces se interponía el cura del lugar, que pintaba al maestro como diablo, perverso y ateo. La jerarquía eclesiástica estaba en desacuerdo con la revolución, molesta porque había perdido privilegios, porque la educación pasaba a manos del Estado y sería laica, porque el gobierno de Plutarco Elías Calles y el maximato que siguió después limitó el número de sacerdotes, cerró iglesias al culto y ejerció fuertes presiones contra el clero. En algunos estados fue perseguido. La guerra cristera fue resultado de este conflicto. Desde el púlpito, muchos sacerdotes arengaban contra el gobierno y en el campo también contra la escuela. Algunos prohibían a los padres que enviaran a sus hijos a educarse. El maestro rural se convirtió en blanco y víctima de este conflicto. La polémica Iglesia-Estado estaba muy candente en aquella época. Recién se había puesto en vigor la Carta Magna del 17. Tenía pocos años y simplemente el laicismo le produjo a la Iglesia irritación y francamente provocó la guerra llamada de los cristeros. La guerra de los cristeros estuvo entre 1926 y 1929. Estaba todavía caldeado el ambiente cuando en el año de 34 entra la escuela socialista. El León se convirtió en la capital de la rebelión de los cristeros y fue allí en el Bajío donde tradicionalmente son hasta fanáticos, dicho con respeto a los que son creyentes, católicos. El Bajío es un hervidero de creencia católica y está muy reciente la paz contra el clero que había impugnado a la Constitución de 1917. Había el clero, había el padre Pedraza, levantaban armas, en fin, fue eso en donde se acentuó la matazón de profesores y pues los compañeros que exageraron pues fueron víctimas, algunos de ellos perdieron la vida. Esta situación de conflicto por razones religiosas se da más acá, en Veracruz. La acción del general Tejeda fue determinante. Estas comunidades no tenían iglesia, no hubo problema. Fue una época de presión, tan presionados estábamos los maestros que ya vuelvo a repetirle, teníamos que escondernos para poder ir a la iglesia, pero era general, incluso muchos hasta cambiaron.
porque fue mucha la presión que sentía hasta el sindicato mismo. El sindicato cambió, maestra. El maestro rural tuvo que enfrentarse también con el círculo vicioso de la miseria. Falta de higiene, abandono, trabajo de sol a sol tanto de niños como de adultos, enfermedades endémicas, alcoholismo, desnutrición, ignorancia. Por otro lado, el maestro rural tenía que vérselas con un sueldo bajo, que debía recoger en la ciudad más cercana y que a veces no llegaba. Vivir en comunidades aisladas y pobres. Lo animaba una mística, la esperanza de salir del atraso. Muchos maestros creían que la educación daría lugar, sin más ni más, al desarrollo del país. La escuela rural de entonces se hizo no solo para el futuro, sino para el presente. Fue una escuela que intentó abarcar a toda la comunidad, que no se limitaba a las aulas. Los gobiernos revolucionarios se dieron a la tarea de que en cada pueblo hubiera un ejido, en cada ejido una escuela y en cada escuela una parcela para que los niños enseñaran a trabajarla y adquirieran en la práctica conocimientos de agricultura y agronomía. Sí, con sus plantitas ya iban los niños, yo tenía un cuerno. Me enseñé a tocar un cuerno de ese de vaca. A las 8 yo tenía mi reloj. A las 8. A las 8 la primera, 8:30 la segunda y a las 9 la última. Ya estaban ahí todos formaditos. Ya traían sus manos, los formaba y les revisaba sus manitas, peinaditos todos. Y ya le decía yo, miren, los más grandecitos me van a ayudar a hacer la plantación. Ahorita, y antes de entrar a la primera, van a ir mañana porque vamos a hacer la plantación de jitomates en un surco jitomates, en otro cebollas y en otro chiles. Ahora ya comprendo que éramos matados, porque llegaba...